Hola a todos, bienvenidos a este podcast, a este nuevo paseo por la historia. Hoy nos vamos a ir al siglo XIX para hablar de un episodio muy curioso que, por desgracia, tuvo mucha... ¿Cómo llamarlo? No quiero ser grosero. Chinchó, estropeó de manera poderosa, horadó, destruyó gran parte del patrimonio español artístico de esa época. Hoy hablamos del llamado regalo español, conocido en inglés como Spanish Gift. ¿Qué es el regalo español? Bueno, no es más ni es menos que el nombre dado a una serie de bienes y objetos de valor, de gran valor, diría yo, regalado por el rey, por llamarlo de alguna manera, por el monarca, por el rey, por ese traidor, ese felón, ese destructor de la patria española llamado Fernando VII, a los británicos tras la guerra contra las tropas de Napoleón. Cabe decir que no fue a los británicos en sí, no fue al pueblo británico, fue al duque de Wellington, ¿de acuerdo? No fue a un conjunto, fue a Arthur Wellesley, duque de Wellington, que por cierto no era inglés, era irlandés, al servicio de Gran Bretaña. Bueno, él era británico, lógicamente, pero al servicio de Gran Bretaña. Bien, nos situamos en la guerra de independencia, ¿de acuerdo? Una guerra de independencia cruel, salvaje, en la que las tropas de Napoleón, las tropas británicas, las tropas españolas, las tropas portuguesas, se parten la cara para conseguir vencer a su adversario y entre tanto en retaguardia pues los mariscales franceses y también algunos militares ingleses, en fin, todo aquel que pasaba por allí, pero sobre todo los franceses, por ejemplo Suchet en Valencia o el mariscal Soult en Andalucía, se dedicaban en retaguardia, en vanguardia, a operaciones militares y en retaguardia se dedicaban al expolio cultural en todas sus facetas. Este regalo español pues tiene unas similitudes muy curiosas con el saqueo de Sevilla, con el expolio cultural de Sevilla, pero en este caso es en el norte de España donde se produce este episodio. El regalo español es un conjunto de unas 200, casi 260 pinturas, cuadros de diversos tamaños, además de grabados, láminas, dibujos, joyas y objetos de valor, por ejemplo, de las iglesias, de los templos, de casas particulares, todo lo que los franceses veían que brillaba, como se dice vulgarmente, a la saca y como botín de guerra hacia el norte que se iban. Y el duque de Wellington tomó estos objetos, bueno, se capturó una serie de carromatos al ejército francés tras la batalla de Vitoria en 1813, en la cual el propio rey José I Bonaparte era uno de los comandantes de este ejército. Curiosamente, en el ejército francés, como curiosidad, había un general llamado el general Hugo, que se encargaba de proveer seguridad tanto a las tropas como a los dignatarios, como a estos carromatos, que era el padre del prolífico y maravilloso escritor francés Víctor Hugo, mundialmente conocido años después. Wellington, al contrario de lo que puede parecer, de manera honrada, intentó devolver al pueblo español este conjunto de piezas. El duque de Wellington era un hombre poderoso, rico, había sido nombrado comandante en jefe de los ejércitos de España por la corte de Cádiz y bueno, eso no es que se le había tocado una lotería, no se le había encontrado debajo de una piedra, él sabía lo que era y consecuentemente quiso devolvérselo al pueblo español. Claro, para ello se tenía que dirigir a la cabeza del pueblo, al jefe del Estado, al rey Fernando VII. El rey Fernando VII, como poco inteligente que era y más aficionado a visitar burdeles, teatro y otros lugares de mala vida, pues declinó el ofrecimiento. El duque se asombró, el duque de Wellington se asombró por la valía y la cuantía del botín, la cual envió a Londres y, si no me equivoco, un hermano llamado Henry, que era marchante de arte, inventarió las obras, las catalogó y le dijo, bueno, hermano,
Pues esto te hace mucho más poderoso, ese patrimonio te hace mucho más rico, mucho más poderoso, y esto es incalculable. Esto es parte de la historia de España. Pero entiendo que tengas que devolverlo al pueblo español, que es su legítimo heredero. O bueno, más que heredero, sí, su legítimo heredero, su legítimo propietario. Así que esto está inventariado, esto está aquí contado, pero yo que tú lo devolvías. Vale. Fernando VII no estaban sus 13, estaban otros asuntos, como por ejemplo en hacerse rico con comisiones, en perseguir a diputados de las Cortes de Cádiz, como Sayas una constitución sin mí, además yo no quería eso. Total, que creo que, si no me equivoco, tardó un par de años en volver a escribirle. Los cuadros y las obras de arte de mientras se catalogaron en la Royal Academy de Londres, ¿vale? Allí tranquilamente. Bien conservado, bien. Aunque suene duro, estaban más a salvo que en la España de Fernando VII. Pero bueno. Finalmente, él le volvió a escribir, el duque de Wellington, y Fernando VII le dijo que por... es que no lo sé expresar, ¿de qué manera? Bueno, sí, no encuentro las palabras para tamaño insulto, tamaña afrenta y tamaño desprecio a la cultura. Le dijo que por su papel en la guerra de independencia que se lo regalaba, que se lo quedara y que ya está, que no molestara más, que era todo tuyo, que te lo había encontrado, pues mejor para ti. Ya está, quédatelo y punto. Pero que no moleste. Vale, perfecto. Se conoció a partir de entonces como el Spanish Gift, el regalo español. Y actualmente se conserva en la mansión de Aplis House, en Londres, que fue residencia del duque de Wellington y donde viven sus descendientes. En el año 1947, si no me equivoco, la mitad de la vivienda principal y del contenido de la misma se donaron al English Heritage, el patrimonio inglés, sí, como patrimonio nacional. Bueno, para que lo conservaran y lo cuidaran. Y 170 de los cuadros aún de ese regalo español siguen perteneciendo a la colección privada del duque de Wellington. Es curiosa la situación de la mansión de Aplis House, ¿de acuerdo? La cual se encuentra, es conocida como la number one en la ciudad, la número 1, y está situada cerca de Hyde Park, en un lugar llamado como Hyde Park Corner, ¿de acuerdo? Tras la muerte de Wellington, que murió en 1852, su hijo y heredero, el segundo duque de Wellington, abriría al público en 1853 el museo, mostrando los regalos y trofeos del padre. Esta mansión, creo, si no me equivoco, que la parte de arriba es para los descendientes y, bueno, se dividió y la parte de abajo es un museo, tienda, en fin. Y es la única que permanece en el lugar porque es patrimonio nacional. ¿De acuerdo? La mansión. 1947, entonces el resto de viviendas se transformaron, se destruyeron, se vendieron, pero esa no, porque es como un museo, aunque arriba vivan los descendientes, pero bueno, también la ley es diferente y en cada país se interpreta de una manera, pero es por eso, porque es patrimonio y además es un museo, por lo cual eso no se toca, es una mansión que no contamina, es muy bonita, si la podéis buscar en internet, quiero decir que no contamina, que no es un foco contaminante, no es una fábrica, entonces, bien. ¿Qué obras destacadas? Iba así, mangaron, vale, robaron los franceses y posteriormente se quedó el duque de Wellington, que podéis ver, pues mira, el aguador de Sevilla, de Velázquez, un retrato masculino de Velázquez y dos jóvenes a la mesa de Velázquez. Esos 3 cuadros son de Velázquez. Luego podemos ver el retrato de Inocencio X, una réplica que se dice que fue pintada por Velázquez, del famoso cuadro del Palacio Doria Pampili en Roma, la oración en el huerto de Correggio, las Danae de Tiziano y otras obras de, fijaros los maestros y las personas que pintaron estos cuadros. Juan de Flandes, José de Rivera, Anton van Dyck, Jan Bruegel el Viejo, es decir, patrimonio puro y duro de España que los franceses nos robaron y que posteriormente por un golpe de suerte y gracia y por un desprecio a la cultura, otro rey no hubiera permitido eso, se quedaron los ingleses. ¿Qué cosa buena hizo Fernando VII? Que le estoy dando muchos palos. Bueno, pues en 1819, el 19 de noviembre de 1819, crea el Museo del Prado, ¿verdad? Que porque la mujer le chinchó un poquito, le pinchó a algo cultural, creó museo, creó escuela, creó jardines, pero vamos,
su legado político eclipsa cualquier cosa, en mi opinión, que pudiera hacer en el plano cultural. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, este regalo español. Podéis ir a Londres a ver esta mansión. En Escocia está en Edimburgo la vieja friendo huevo, pero eso fue una venta, eso no tuvo nada que ver con el robo del regalo español. Pero bueno, en Reino Unido hay muchas obras españolas y además la aprecian mucho. Ya sabéis, comentarios en el cajetín de abajo, ideas, sugerencias y nos vemos en la próxima entrega de estos podcasts y paseo por la historia. Cuídense y hasta la vista.